Cuando regresamos le dices que el contrato no se cerró y ya. Ella lo cree todo. La maleta cayó al suelo con un golpe seco que Luciana apenas escuchó. Sus oídos zumbaban, su corazón latía tan fuerte que sentía cada pulsación en las sienes. Frente a ella, a no más de 20 metros de distancia, Dario estaba de pie junto a una mujer que no era su esposa. Una mujer joven, de cabello largo y ondulado, vestida con ropa de marca que Luciana reconocía de las vitrinas de las boutiques caras del centro comercial. La mujer se inclinó hacia Dario y lo besó en los labios. No fue un beso casual, no fue un beso de despedida entre conocidos. Fue un beso íntimo, profundo, lleno de familiaridad, y entonces, con una voz que atravesó el bullicio del aeropuerto como una daga, la mujer dijo algo que hizo que el mundo de Luciana se detuviera por completo. «Mi amor, ya casi es hora de abordar». Luciana sintió que sus piernas dejaban de responderle. El vestíbulo del aeropuerto internacional se convirtió en un espacio difuso. Las voces de los viajeros se transformaron en un murmullo lejano, y lo único nítido fue la imagen de su esposo, el hombre con quien había compartido 5 años de matrimonio, abrazando a otra mujer como si ella fuera la dueña de su corazón. Dario sonrió. Acarició la espalda de esa mujer con una ternura que Luciana había creído exclusiva para ella, y respondió con una voz suave que ella conocía demasiado bien. «Ya sé, Sofía, estoy ansioso por estos días contigo». Sofía, ese era su nombre. La amante de su esposo tenía nombre, tenía rostro, tenía cuerpo, y tenía a Dario. Antes de esta escena, queremos saludarte y preguntarte algo muy importante para nosotros. ¿Desde dónde estás viendo nuestras historias narradas? Escríbenos en los comentarios tu país o tu ciudad. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a todos los rincones del mundo. Ahora sí, regresemos al inicio de esta historia que cambiará para siempre la vida de Luciana. 6 horas antes, Luciana había despertado con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas de su habitación. Era una mañana como cualquier otra en su vida cotidiana, tranquila y predecible. Se estiró en la cama, sintió el espacio vacío junto a ella y recordó que Dario ya se había levantado. Escuchó ruidos en el baño, el sonido de la regadera cerrándose, y supo que su esposo estaba preparándose para otro de sus viajes de trabajo. Luciana suspiró. Los viajes eran parte de la rutina desde que se casaron. Dario trabajaba como consultor financiero para una empresa internacional, y sus responsabilidades lo llevaban constantemente a diferentes ciudades del país. Monterrey, Guadalajara, Puebla, Cancún. Siempre había una reunión importante, un cliente que atender, un contrato que cerrar. Luciana se levantó, se puso una bata de algodón suave y caminó hacia la cocina. Su casa era acogedora, decorada con el gusto sencillo pero elegante que ella había cultivado a lo largo de los años. Fotografías enmarcadas cubrían las paredes del pasillo, paisajes que había capturado en sus viajes, retratos de familias felices, momentos congelados en el tiempo que contaban historias silenciosas. La fotografía era su pasión, su arte, su refugio. Había estudiado en una escuela de artes visuales, trabajado como asistente en varios estudios y finalmente, con el apoyo de Dario, había abierto su propio estudio fotográfico 3 años atrás. No era un negocio grande, pero le daba satisfacción y suficiente dinero para contribuir a las finanzas del hogar. Luciana preparó café. El aroma llenó la cocina y la reconfortó. Sacó huevos del refrigerador, pan del cajón, jamón y queso. Dario siempre decía que los desayunos de Luciana eran los mejores del mundo, que nadie cocinaba con tanto amor como ella. Luciana sonrió al recordar sus palabras. Después de 5 años de matrimonio, seguía sintiendo una calidez especial cada vez que él elogiaba algo que ella hacía. Se conocieron en una exposición fotográfica donde Luciana exhibía su trabajo.
Dario había llegado acompañando a un amigo, pero fue él quien se detuvo frente a una de las fotografías de Luciana, una imagen en blanco y negro de un niño corriendo bajo la lluvia. Él la miró durante varios minutos, y cuando finalmente se acercó a ella para felicitarla, sus ojos mostraban una admiración genuina. Esa noche hablaron durante horas, descubrieron intereses comunes, se rieron de las mismas cosas, y al final de la velada, Dario le pidió su número. 6 meses después, estaban comprometidos, y al año se casaron en una ceremonia íntima con sus familias y amigos más cercanos. El matrimonio había sido bueno. Dario era atento, cariñoso, siempre pendiente de los detalles. Le traía flores sin razón aparente. La llevaba a cenar a restaurantes nuevos. Le daba masajes en los pies después de un día largo en el estudio. Luciana se sentía afortunada. Sí, los viajes eran frecuentes y a veces duraban varios días, pero ella entendía que era parte del trabajo. Dario siempre llamaba por la noche, le enviaba mensajes durante el día, le compartía fotos de las ciudades que visitaba. Nunca había dado motivos para dudar. Nunca había habido señales de alarma, o quizás sí las hubo, pero Luciana había estado tan ocupada confiando que no las vio. Dario entró a la cocina con el cabello todavía húmedo de la ducha, vestido con pantalones de vestir y una camisa blanca impecable. Se veía guapo, como siempre, alto, de complexión atlética, con ese aire de seguridad que lo hacía destacar en cualquier reunión. Se acercó a Luciana, la abrazó por la espalda y besó su cuello. «Buenos días, amor. Huele delicioso». Luciana se recargó en él, disfrutando la cercanía. «Buenos días, te preparé tu desayuno favorito. Eres la mejor esposa del mundo, lo sabes». Luciana sirvió los platos y ambos se sentaron a la mesa. Comieron en silencio durante unos minutos, un silencio cómodo que hablaba de años de convivencia. Finalmente, Dario habló. «Entonces, hoy me voy a Monterrey. El vuelo sale a las 2 de la tarde». Luciana asintió, tratando de ocultar la tristeza que siempre sentía cuando él se iba. «¿Cuántos días estarás fuera?» «4 días, máximo 5. Es un contrato importante, amor. Si logramos cerrarlo, será un gran impulso para la empresa. Y ya sabes, mejores comisiones para nosotros». Luciana sonrió. «Siempre trabajando tan duro. Solo prométeme que descansarás también. No quiero que regreses agotado». Dario tomó su mano sobre la mesa. «Lo prometo. Cuando regrese te llevaré a ese restaurante italiano que te gusta tanto, el que tiene vista al parque. Me encantaría». Terminaron de desayunar y Luciana comenzó a lavar los platos, mientras Dario subía al cuarto para terminar de empacar. Media hora después, él bajó con una mochila pequeña colgada al hombro. Luciana frunció el ceño. «¿Solo llevas esa mochila? Pensé que estarías fuera casi una semana». Dario se encogió de hombros con despreocupación. «Viajo ligero. Además, la mayoría del tiempo estaré en reuniones. No necesito mucho». Luciana no insistió. Siempre había admirado la capacidad de Dario para organizarse y viajar sin complicaciones. Se acercó a él, ajustó el cuello de su camisa con cariño y lo miró a los ojos. «Te voy a extrañar». «Yo también te voy a extrañar, mi vida. Pero será rápido, ya verás. Cuando te des cuenta ya estaré de vuelta». Se besaron, un beso largo y tierno. Luciana sintió una punzada de melancolía en el pecho. Odiaba las despedidas, aunque fueran temporales. Dario se separó, le dio un último abrazo y caminó hacia la puerta. «Te llamo en cuanto llegue al hotel». «Está bien. Cuídate mucho. Tú también. Te amo». «Yo también te amo». Luciana lo vio subir al auto, arrancar y alejarse por la calle. Se quedó en la puerta unos segundos más, viendo cómo el auto desaparecía al dar vuelta en la esquina. Luego cerró la puerta, suspiró y regresó adentro. Tenía trabajo pendiente en el estudio, una sesión de fotos con una familia por la tarde, edición de imágenes que entregar al final de la semana. Subió al cuarto para cambiarse de ropa.
y al pasar junto al closet notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta y, en el piso, asomándose por debajo de la ropa colgada, estaba la maleta grande de Dario, la maleta que siempre usaba para viajes largos. Luciana la sacó, confundida. ¿Cómo era posible que Dario hubiera olvidado su maleta si iba a estar fuera casi una semana? Abrió la maleta y encontró ropa doblada con cuidado, artículos de tocador, zapatos. Todo lo que Dario necesitaba para un viaje de varios días estaba ahí, olvidado en el closet. Luciana sintió un impulso inmediato de ayudar. Sabía lo importante que era ese viaje para él, lo mucho que le preocupaban los contratos millonarios y las comisiones. No podía dejarlo sin su ropa. Miró el reloj. Eran las 10 de la mañana. Si Dario había dicho que su vuelo salía a las 2 de la tarde, todavía tenía tiempo de alcanzarlo en el aeropuerto y entregarle la maleta. Luciana tomó una decisión rápida. Canceló la sesión de fotos de la tarde, llamó a la familia para reprogramarla, se puso unos jeans y una blusa cómoda, tomó las llaves de su auto y cargó la maleta. Antes de salir, pasó a la cocina y empacó el almuerzo favorito de Dario en un contenedor térmico, pollo rostizado con verduras al vapor. Pensó que le daría una sorpresa agradable, que él apreciaría el gesto. Sonrió, imaginando su expresión de sorpresa y gratitud al verla llegar. Luciana cerró la casa, subió al auto con la maleta y el contenedor de comida y condujo hacia el aeropuerto internacional. El tráfico estaba pesado como siempre a esa hora, pero Luciana manejó con paciencia, escuchando la radio, pensando en lo mucho que extrañaría a Dario durante esos días. Llegó al aeropuerto cerca de la 1 de la tarde, estacionó el auto en el área de corta estancia y entró al edificio cargando la maleta rodante. El vestíbulo estaba lleno de gente, viajeros apurados arrastrando equipaje, familias despidiéndose con abrazos prolongados, ejecutivos hablando por teléfono mientras revisaban sus boletos. Luciana buscó con la mirada entre la multitud, tratando de encontrar a Dario. Revisó los mostradores de documentación de las aerolíneas, caminó hacia las puertas de abordaje, giró la cabeza en todas direcciones, y entonces lo vio. Estaba de pie junto a una columna cerca de la puerta de embarque número 12, y no estaba solo. Junto a él había una mujer que Luciana no reconocía. Era joven, tal vez de unos 26 o 27 años, con cabello castaño largo y ondulado que caía sobre sus hombros. Vestía jeans ajustados, una blusa de seda color crema y llevaba un bolso de diseñador colgado del brazo. Era llamativa, del tipo de mujer que atraía miradas. Luciana se detuvo en seco, su mente tratando de procesar lo que veía. ¿Quién era esa mujer? ¿Una colega de trabajo? ¿Una clienta? Observó con más atención. Dario y la mujer hablaban con familiaridad, sus cuerpos inclinados uno hacia el otro, sus rostros demasiado cerca. La mujer se reía de algo que Dario había dicho, tocó su brazo con una mano delicada, coqueta, y Dario sonreía, esa sonrisa que Luciana conocía tan bien, esa sonrisa que siempre reservaba para momentos especiales. El estómago de Luciana se contrajo. Algo no estaba bien. Avanzó unos pasos más, escondiéndose detrás de un grupo de turistas, sin querer que Dario la viera todavía, necesitando entender qué estaba pasando. Y entonces sucedió. La mujer se puso de puntillas, rodeó el cuello de Dario con sus brazos y lo besó en los labios. No fue un beso rápido ni inocente. Fue un beso apasionado, lleno de intimidad, de complicidad. Y cuando se separaron, la mujer dijo con una voz que Luciana escuchó a pesar del ruido del aeropuerto: «Mi amor, ya casi es hora de abordar». Luciana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Mi amor». Esa mujer había llamado a su esposo mi amor. Y Dario no se había apartado, no había corregido, no había mostrado incomodidad. En cambio, acarició la espalda de la mujer con una ternura que hizo que Luciana sintiera náuseas. «Ya sé, Sofía».
Estoy ansioso por estos días contigo. Estos días contigo. No era un viaje de trabajo, no era un contrato millonario, era un viaje con otra mujer, con Sofía, su amante. Luciana quiso gritar, quiso correr hacia ellos y confrontarlos, quiso exigir explicaciones, quiso que Dario la mirara y le dijera que todo era un malentendido. Pero sus pies no se movieron. Estaba congelada en el lugar, con la maleta todavía en su mano, observando cómo su vida se desmoronaba frente a sus ojos. Entonces escuchó algo más, algo que terminó de destrozarla. Sofía, con una expresión divertida, le dijo a Dario: «¿Y qué le vas a decir a tu esposa cuando regresemos?» Dario se encogió de hombros con despreocupación. «Lo de siempre, que el contrato no se cerró, que hubo complicaciones, que necesito regresar la próxima semana. Ella lo cree todo, Sofía. Es tan ingenua que nunca sospecha nada». Sofía rió, una risa aguda y cruel. «Pobrecita, debe ser triste ser tan tonta». Luciana sintió que algo se rompía dentro de ella. No solo era la traición física, no solo era la infidelidad, era la humillación. Era saber que durante meses, tal vez años, Dario la había engañado. Había planeado cada mentira con frialdad. Había compartido con otra mujer no solo su cuerpo, sino también el dinero que ella ayudaba a ganar, la confianza que ella había depositado ciegamente en él. Y lo peor de todo era saber que él la consideraba ingenua, tonta, fácil de manipular. Luciana sintió que sus manos temblaban, que sus ojos se llenaban de lágrimas. La maleta cayó al suelo con un golpe seco, pero ni Dario ni Sofía voltearon. Estaban demasiado absortos en su mundo, en sus planes, en su mentira compartida. Luciana retrocedió lentamente, sin hacer ruido, sin llamar la atención. No quería que la vieran, no quería enfrentarlos en ese momento, rodeada de gente, con su dolor tan fresco y tan crudo que apenas podía respirar. Salió del aeropuerto caminando como autómata, subió a su auto y cerró la puerta. Entonces, en la soledad de ese espacio pequeño y seguro, comenzó a llorar. Lloró con una intensidad que nunca había experimentado, con sollozos que salían desde lo más profundo de su pecho, con un dolor que la atravesaba como 1000 cuchillos. Se dobló sobre el volante, abrazándose a sí misma, sintiendo que el mundo se había vuelto oscuro y frío. No supo cuánto tiempo pasó así. Pudo haber sido 1 hora, pudieron haber sido 2. Las lágrimas dejaron de salir eventualmente, no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque su cuerpo ya no tenía más que dar. Luciana se enderezó, se limpió el rostro con las manos, miró su reflejo en el espejo retrovisor y casi no se reconoció. Sus ojos estaban hinchados, su piel pálida, su expresión devastada. Pero en medio de ese rostro destrozado vio algo más. Vio un destello de rabia, de indignación, de una determinación que comenzaba a encenderse como una chispa en medio de las cenizas. Luciana arrancó el auto y condujo de regreso a casa. El camino se le hizo eterno, cada semáforo en rojo una tortura, cada canción en la radio un recordatorio de su ingenuidad. Cuando llegó a su casa entró, cerró la puerta con llave y se dejó caer en el sofá de la sala. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Miró las fotografías en las paredes, las imágenes de ella, y Dario, sonriendo en vacaciones, en aniversarios, en momentos que ahora se sentían falsos. Se preguntó cuántas de esas sonrisas habían sido mentira. ¿Cuántas veces Dario había regresado de un supuesto viaje de trabajo con besos de otra mujer todavía frescos en sus labios? ¿Cuántas noches había dormido junto a ella pensando en Sofía? El dolor era insoportable, pero algo más fuerte comenzaba a crecer dentro de Luciana. No era solo tristeza, no era solo desilusión, era furia. Era la necesidad de justicia, era la certeza de que no se quedaría de brazos cruzados llorando por un hombre que no merecía ni una sola de sus lágrimas.
Luciana se levantó del sofá, fue a la cocina, sirvió un vaso de agua y lo bebió lentamente, sintiendo cómo el líquido frío bajaba por su garganta y la ayudaba a pensar con claridad. Regresó a la sala, tomó su laptop y la encendió. Si Dario creía que ella era ingenua, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Esa noche, sola en la cama que había compartido con un extraño, Luciana no durmió. Su mente trabajaba a toda velocidad, planeando, calculando, decidiendo. Mañana comenzaría a actuar. Mañana se convertiría en alguien que Dario nunca esperaría, una mujer que no se rendiría, que no sería víctima, que lucharía por lo que era suyo. Y cuando todo terminara, cuando la verdad saliera a la luz y las mentiras quedaran expuestas, Dario y Sofía entenderían que habían subestimado a la persona equivocada. Luciana cerró los ojos, no para dormir, sino para visualizar el futuro que estaba a punto de construir. Un futuro donde ella sería la vencedora y ellos pagarían por cada mentira, por cada traición, por cada momento robado. El dolor aún estaba ahí, pero ahora tenía compañía, la determinación inquebrantable de una mujer que acababa de despertar. 4 días después, Luciana escuchó el ruido de la puerta principal abriéndose. Su corazón dio un vuelco, no de alegría como solía suceder cuando Dario regresaba de sus viajes, sino de una mezcla extraña de rabia contenida y determinación fría. Se miró en el espejo del baño, verificó que su expresión fuera la correcta, serena, cariñosa, sin rastro del dolor que la había desgarrado durante las últimas noches. Respiró hondo, se acomodó el cabello y salió a recibirlo. Dario dejó su mochila en el suelo del vestíbulo y sonrió al verla acercarse. Se veía cansado, pero no del tipo de cansancio que viene de largas reuniones de trabajo, sino de esa fatiga que deja el placer y la indulgencia. Luciana lo notó todo. El ligero enrojecimiento en su cuello que podría ser la marca de labios o dientes. El aroma diferente en su ropa que no era su colonia habitual. La sonrisa satisfecha de quien acababa de disfrutar días de lujo sin consecuencias. O eso creía él. «Mi amor, llegaste», dijo Luciana con la voz más dulce que pudo fingir, acercándose para abrazarlo. Dario la envolvió en sus brazos y la besó en la frente. «Extrañé tanto estar en casa. Extrañé tu comida, tu compañía, todo». Mentiroso, pensó Luciana, pero su rostro no traicionó sus pensamientos. En cambio, sonrió y tomó su mano. «¿Cómo te fue? Lograron cerrar el contrato». Dario suspiró con falsa decepción, soltando la historia que ya había ensayado durante el viaje de regreso. «Estuvo complicado, amor, muy complicado. El cliente es difícil, tiene muchas exigencias. Avanzamos bastante, pero no logramos cerrar. Voy a tener que regresar en 2 semanas para terminar las negociaciones». Luciana asintió comprensiva, como si cada palabra de Dario fuera verdad absoluta. «Qué lástima. Sé que te esforzaste mucho, pero no te preocupes. Estoy segura de que la próxima vez lo lograrás. Gracias por entenderme siempre, mi vida. No sé qué haría sin ti. Sin mí no tendrías dinero para mantener a tu amante», pensó Luciana con amargura, pero mantuvo la sonrisa perfectamente calibrada. «¿Tienes hambre? Te preparé tu cena favorita». «Me muero de hambre. Déjame subir a cambiarme y bajo en un momento». Dario subió las escaleras silbando una canción alegre, completamente ajeno al hecho de que su esposa había pasado los últimos 4 días planeando su destrucción metódica. Luciana esperó hasta escuchar la puerta del cuarto cerrarse, luego caminó hacia la sala, se sentó en el sofá y cerró los ojos. Actuar era agotador. Fingir que todo estaba bien cuando cada fibra de su ser gritaba de dolor y rabia requería una fuerza que no sabía que tenía. Pero era necesario. No podía confrontarlo todavía, no sin tener todas las cartas a su favor. Había aprendido en estos días que el elemento sorpresa era poder,
y ella necesitaba todo el poder posible. Durante la cena, Luciana hizo todas las preguntas correctas. Preguntó por el cliente difícil, por el hotel donde se hospedó, por las reuniones interminables. Dario respondió con mentiras elaboradas, cada una más detallada que la anterior, creyendo que su esposa absorbía cada palabra con la misma ingenuidad de siempre. Lo que él no sabía era que Luciana estaba grabando mentalmente cada detalle, cada contradicción, cada invención. Todo serviría como evidencia de su carácter mentiroso cuando llegara el momento adecuado. A la mañana siguiente, cuando Dario salió a trabajar a su oficina en el centro de la ciudad, Luciana comenzó su verdadero trabajo. Se sentó frente a su computadora con una taza de café negro y abrió la cuenta de correo electrónico compartida que usaban para administrar el negocio de consultoría. Era una empresa pequeña que habían fundado juntos 3 años atrás, combinando los contactos de Dario en el sector financiero con las habilidades administrativas de Luciana. El negocio llevaba el nombre de ambos: Consultores Asociados Moreno y Herrera. Luciana revisó cada correo de los últimos 12 meses, buscando patrones, fechas, transacciones, y los encontró. Había transferencias grandes a cuentas que ella no reconocía, gastos justificados como reuniones con clientes pero realizados en restaurantes carísimos a horas sospechosas. Pagos de hoteles de 5 estrellas cuando supuestamente Dario viajaba por trabajo y decía hospedarse en hoteles modestos para ahorrar. Luciana abrió una hoja de cálculo y comenzó a documentar todo: fecha, monto, concepto, cuenta de destino. El patrón era claro. Cada vez que Dario anunciaba un viaje de trabajo, había gastos excesivos que no correspondían con las supuestas reuniones austeras que él describía. Luciana accedió a los estados de cuenta bancarios de la empresa. Necesitaba la contraseña, pero la tenía guardada en el escritorio compartido, donde archivaban documentos importantes. Descargó los extractos de los últimos 2 años y los revisó línea por línea. Su estómago se contrajo cuando vio la magnitud del desfalco. Dario había desviado más de 300,000 pesos del negocio, 300,000 pesos que deberían haber sido reinvertidos en la empresa o distribuidos equitativamente entre ambos socios. En lugar de eso, habían financiado la vida de lujo de una mujer que se burlaba de la ingenuidad de Luciana. Pero necesitaba saber más. Necesitaba un rostro, un nombre completo, una identidad. Luciana abrió su teléfono y buscó en redes sociales. Recordaba que la mujer en el aeropuerto se llamaba Sofía. Buscó en el historial de búsquedas de la computadora de Dario, algo que él había olvidado borrar. Encontró visitas frecuentes a un perfil de Instagram, @Sofía Ramírez Lifestyle. Luciana entró al perfil y lo que vio confirmó todas sus sospechas. Sofía Ramírez era una influencer de moda con 120,000 seguidores. Su feed estaba lleno de fotografías en poses estudiadas, outfits de marcas reconocidas, viajes a playas paradisíacas, cenas en restaurantes exclusivos. En su biografía se describía como creadora de contenido, embajadora de marcas de belleza y estilo de vida. Pero cuando Luciana comenzó a analizar las fechas de las publicaciones, notó algo revelador. Cada vez que Dario anunciaba un viaje de trabajo, Sofía publicaba fotos desde la misma ciudad: Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta. Las fechas coincidían perfectamente. Incluso había fotos donde se alcanzaba a ver parte del brazo de un hombre o la sombra de alguien tomando la fotografía. Luciana amplió una imagen reciente y reconoció el reloj que Dario usaba siempre, un Rolex que ella le había regalado en su último aniversario. La rabia volvió a apoderarse de ella, pero esta vez la canalizó hacia algo productivo. Luciana comenzó a tomar capturas de pantalla de todo: cada publicación de Sofía, cada fecha, cada ubicación.
Creó una carpeta en su computadora y organizó las evidencias cronológicamente. Luego hizo algo más. Revisó los comentarios en las publicaciones de Sofía. Muchos eran de admiradores anónimos, pero algunos provenían de cuentas verificadas de marcas. Sofía tenía contratos publicitarios con empresas de cosméticos, ropa y accesorios. Su imagen pública era su sustento, y esa imagen estaba construida sobre una mentira. El mundo creía que Sofía era una mujer exitosa e independiente, cuando en realidad era mantenida por el esposo de otra mujer. Luciana continuó investigando durante días. Esperaba a que Dario saliera de casa cada mañana, y entonces se sumergía en su labor detectivesca. Encontró recibos olvidados en los bolsillos de los pantalones de Dario cuando lavaba la ropa, facturas de joyerías caras, restaurantes románticos, floristerías. Ninguno de esos gastos había sido para ella. Revisó las tarjetas de crédito y encontró cargos recurrentes en tiendas de ropa de mujer, zapatos, perfumes, todo en tallas y estilos que no correspondían a Luciana. Una tarde, mientras Dario estaba en una supuesta reunión con un cliente, Luciana decidió dar el siguiente paso. Necesitaba ayuda legal profesional. Buscó en internet abogadas especializadas en divorcios litigiosos y encontró el nombre de Patricia Mendoza, una abogada con más de 15 años de experiencia y una reputación impecable por ganar casos complejos. Luciana llamó a su oficina y solicitó una cita urgente. La recepcionista le ofreció un espacio para el día siguiente por la tarde. Luciana llegó puntual a la oficina de Patricia Mendoza, ubicada en un edificio corporativo del centro. La recepcionista la hizo pasar a una sala de juntas elegante, con ventanales amplios y muebles de madera fina. Minutos después, entró Patricia. Era una mujer de unos 45 años, vestida con un traje sastre impecable, de mirada inteligente y presencia firme. Extendió la mano para saludar a Luciana con un apretón seguro. «Buenas tardes, señora Herrera. Soy Patricia Mendoza. Entiendo que necesita asesoría legal en un asunto de divorcio». «Buenas tardes, licenciada». «Sí, así es. Pero no es un divorcio simple. Hay infidelidad comprobada y posible fraude financiero». Patricia se sentó frente a Luciana y sacó una libreta de notas. «Cuénteme todo desde el principio. No omita ningún detalle, por incómodo que sea». Luciana respiró hondo y comenzó a relatar su historia. Le contó sobre los 5 años de matrimonio, las ausencias frecuentes de Dario, el descubrimiento en el aeropuerto, la amante llamada Sofía, las mentiras constantes. Luego sacó su computadora portátil y le mostró todas las evidencias que había recopilado. Los estados de cuenta bancarios, con los desvíos de fondos, las capturas de pantalla del perfil de Sofía con las fechas y ubicaciones coincidentes, los recibos de gastos excesivos, las transferencias sospechosas. Patricia revisó cada documento con atención profesional, tomando notas, haciendo preguntas específicas, asintiendo ocasionalmente. Cuando Luciana terminó su exposición, Patricia cerró su libreta y miró a Luciana con una expresión que combinaba seriedad y determinación. «Señora Herrera, tiene usted un caso extraordinariamente sólido, no solo para un divorcio con causales de adulterio, sino para demandas adicionales por fraude y uso indebido de recursos conyugales. Su esposo ha cometido errores graves al dejar rastros tan evidentes de sus actividades. Esto nos favorece enormemente». «¿Qué tan graves son esos errores?», preguntó Luciana. «Muy graves. Los desvíos de fondos de una empresa compartida constituyen un delito. El uso de cuentas corporativas para gastos personales no declarados puede tener implicaciones fiscales. Y si logramos demostrar que él usó su nombre o su firma para justificar esos gastos ante las autoridades, estaríamos hablando de fraude documental. Necesito hacer una auditoría financiera completa de su empresa». «¿Tiene usted acceso a todos los registros contables?».
Sí, tengo acceso a todo. Soy socia al 50% de la empresa. Perfecto. Voy a ponerla en contacto con un contador forense de mi confianza. Él revisará cada transacción de los últimos 3 años y preparará un informe detallado. Ese informe será nuestra arma principal en la audiencia de divorcio. Mientras tanto, necesito que usted haga varias cosas de inmediato. Patricia sacó una hoja de papel y comenzó a escribir una lista. Primero, abra una cuenta bancaria personal a su nombre únicamente. Transfiera ahí cualquier ingreso que provenga de su trabajo como fotógrafa. Segundo, cambie las contraseñas de todas sus cuentas personales: correo electrónico, redes sociales, banca en línea. Tercero, haga copias de seguridad de todas las evidencias que ha recopilado y guárdelas en al menos 3 lugares diferentes: una memoria USB, la nube y con una persona de confianza. Cuarto, bajo ninguna circunstancia confronte a su esposo hasta que yo le diga que es momento de hacerlo. Necesitamos que él continúe sintiéndose seguro para que no intente ocultar o destruir evidencias. ¿Me entiende? Luciana asintió, sintiendo que por primera vez en días tenía el control de la situación. Entiendo perfectamente, licenciada. Haré todo lo que me indica. Una última cosa, agregó Patricia, mirando a Luciana directamente a los ojos. Este proceso será difícil emocionalmente. Va a tener que seguir actuando como si nada estuviera pasando durante algunas semanas más. Va a tener que dormir junto a un hombre que la traicionó, sonreírle, hablarle con normalidad. ¿Está usted preparada para hacer eso? Luciana pensó en la imagen de Dario besando a Sofía en el aeropuerto, en las palabras crueles que habían dicho sobre ella, en los 300,000 pesos robados de su empresa, en los años de mentiras. Miró a Patricia con una determinación que sorprendió incluso a la experimentada abogada. Estoy más que preparada. Haré lo que sea necesario para que paguen por todo lo que me hicieron. Patricia sonrió con aprobación. Entonces vamos a ganar este caso. Le prometo que cuando terminemos, su esposo y su amante van a desear nunca haberla subestimado. Luciana salió de la oficina de Patricia sintiéndose diferente. Ya no era la mujer destrozada que lloraba en el aeropuerto. Era una estratega, una guerrera, una mujer con un plan. Durante los siguientes días siguió al pie de la letra todas las instrucciones de Patricia. Abrió una cuenta bancaria nueva en una sucursal alejada de su casa, transfirió sus ingresos del estudio fotográfico, cambió contraseñas, guardó copias de todas las evidencias y, lo más importante, continuó actuando como la esposa perfecta frente a Dario. El contador forense que Patricia recomendó, un hombre serio de unos 50 años, llamado Rodrigo Sánchez, revisó todos los registros financieros de consultores asociados Moreno y Herrera. Le tomó 2 semanas completar su análisis, y cuando entregó su informe, las implicaciones eran devastadoras para Dario. El informe revelaba que él había desviado un total de 420,000 pesos durante los últimos 2 años y medio. Pero había algo peor. Para justificar algunos de esos gastos ante el Servicio de Administración Tributaria, Dario había falsificado la firma de Luciana en documentos contables, haciéndola aparecer como autorizante de gastos que ella nunca aprobó. Eso no solo era infidelidad y robo, era un delito federal. Señora Herrera, le explicó Rodrigo durante una reunión en la oficina de Patricia, su esposo la puso en riesgo de enfrentar cargos fiscales. Si el SAT hubiera auditado su empresa y encontrado estas irregularidades, usted habría sido señalada como cómplice. Él usó su nombre y su firma para cometer fraude. Esto es gravísimo. Luciana sintió una nueva oleada de rabia. No solo Dario la había traicionado emocionalmente, no solo le había robado dinero, sino que había arriesgado su libertad y su reputación profesional. Patricia tomó el informe y comenzó a redactar la demanda de divorcio. Incluyó causales de adulterio con evidencias fotográficas y testimoniales.
fraude financiero con el informe del contador forense, uso indebido de recursos conyugales con los estados de cuenta bancarios y falsificación de documentos con las firmas falsificadas. La demanda solicitaba la disolución del matrimonio, la división equitativa de bienes con compensación por los fondos desviados, indemnización por daños morales y el control exclusivo del estudio fotográfico de Luciana. Mientras todo esto sucedía en secreto, la vida de Dario continuaba su curso predecible. Cada 2 o 3 semanas anunciaba un nuevo viaje de trabajo. Luciana asentía comprensiva, le preparaba su maleta, lo despedía con un beso, y cada vez que él salía de casa, ella verificaba el perfil de Sofía en redes sociales. Como un reloj, Sofía publicaba fotos desde la misma ciudad donde supuestamente Dario tenía reuniones importantes. La farsa era tan obvia que Luciana se preguntaba cómo había sido tan ciega durante tanto tiempo. Pero la relación entre Dario y Sofía no era tan perfecta como aparentaba en las fotografías cuidadosamente editadas. Luciana lo notó una noche cuando Dario regresó de uno de sus viajes más irritable que de costumbre. Casi no habló durante la cena. Revisaba su teléfono constantemente con expresión molesta. Suspiraba con frustración. Luciana fingió preocupación. ¿Estás bien, amor? Te noto tenso. Dario dejó el teléfono sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Estoy cansado de que los clientes nunca estén conformes. Siempre quieren más. Siempre exigen más. A veces siento que nada de lo que hago es suficiente. Luciana sabía que no hablaba de clientes. Hablaba de Sofía. Había notado en las publicaciones recientes de la influencer algunos comentarios sutilmente exigentes. Sofía mencionaba en sus historias que merecía más atención, más detalles, más demostraciones de amor. Estaba presionando a Dario, y él comenzaba a sentir el peso de mantener 2 vidas simultáneamente. Los días pasaron, y la tensión en Dario era cada vez más evidente. Luciana escuchó conversaciones telefónicas tensas que él tenía en el estudio de la casa, creyendo que ella no podía oírlo. En una ocasión, mientras Luciana lavaba platos en la cocina, escuchó a Dario hablando con voz baja pero firme. «Sofía, ya te dije que no puedo hacerlo ahora. Es complicado. No es que no quiera. Es que no es el momento. ¿Cuánto más necesitas? Ya te di lo del mes pasado. Está bien, te deposito mañana. Pero tienes que entender que no puedo seguir sacando tanto dinero sin que se note». Luciana sonrió para sí misma. Sofía estaba sangrando financieramente a Dario, y él estaba comenzando a darse cuenta de que su amante no era la mujer dulce y comprensiva que fingía ser en público. Era una mujer interesada, exigente, que veía a Dario como una fuente de ingresos para mantener su estilo de vida ficticio. Y lo peor para Dario era que no podía dejarla sin arriesgarse a que ella expusiera el affair, arruinando su matrimonio y, por consecuencia, su acceso al dinero que Luciana ayudaba a generar. Estaba atrapado en su propia telaraña de mentiras y ni siquiera lo sabía todavía. Pero pronto lo descubriría. Pronto la verdad explotaría como una bomba en su vida perfectamente construida sobre cimientos de traición. Y cuando eso sucediera, Luciana estaría preparada, protegida, lista para reclamar todo lo que le pertenecía por derecho. El sobre Manila llegó a la oficina de Dario un martes por la mañana. La recepcionista lo llevó hasta su escritorio con expresión neutral, sin saber que el contenido de ese sobre cambiaría completamente la vida del hombre que lo recibía. Dario estaba revisando unos informes financieros cuando el sobre cayó sobre su escritorio. Miró el remitente, Bufete Jurídico Mendoza y Asociados. Frunció el ceño sin reconocer el nombre. Abrió el sobre con curiosidad más que con preocupación, sacó los documentos y comenzó a leer. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y su rostro comenzó a perder color. Demanda de divorcio. Luciana Herrera contra Dario Moreno. Causales:
adulterio comprobado, fraude financiero, uso indebido de recursos conyugales, falsificación de documentos contables, solicitud de división equitativa de bienes con compensación por fondos desviados, indemnización por daños morales, control exclusivo del estudio fotográfico de la demandante, restitución total de 420,000 pesos más intereses. Dario sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, viendo evidencias adjuntas, copias de estados de cuenta con las transferencias a Sofía marcadas en amarillo, capturas de pantalla del perfil de Instagram de Sofía con fechas y ubicaciones, recibos de hoteles y restaurantes, facturas de joyerías. Todo estaba ahí, meticulosamente documentado, imposible de negar. Y lo peor de todo, había un informe de auditoría contable firmado por un contador forense certificado que detallaba cada peso desviado, cada gasto injustificado, cada documento donde su firma aparecía junto a la de Luciana, autorizando gastos que ella nunca había aprobado. Se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Tomó su teléfono celular con manos temblorosas y marcó el número de Luciana. El tono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Buzón de voz. Volvió a marcar. Buzón de voz. Intentó 5 veces más, cada una con el mismo resultado. Luciana no respondía. Nunca respondería. Dario guardó los documentos en su portafolio, inventó una excusa rápida para su secretaria sobre una emergencia familiar y salió de la oficina prácticamente corriendo. Subió a su auto y condujo hacia su casa, violando varios límites de velocidad, rogando mentalmente que Luciana estuviera ahí, que pudiera hablar con ella, que pudiera explicar, manipular, convencer. Cuando llegó, la casa estaba en silencio. Abrió la puerta con su llave y entró llamándola. ¡Luciana! ¡Luciana! ¡Necesito hablar contigo! Silencio. Subió las escaleras, revisó el cuarto, el baño, el estudio. Nada. Bajó corriendo a la sala, a la cocina. La casa estaba vacía, pero no solo vacía de personas, sino vacía de la presencia de Luciana. Sus artículos personales habían desaparecido. La cámara fotográfica que siempre dejaba sobre la mesa del comedor, las revistas de fotografía que apilaba junto al sofá, sus zapatos que solía dejar en la entrada. Todo se había ido. Dario subió nuevamente al cuarto y abrió el closet. La mitad de la ropa había desaparecido. Los vestidos de Luciana, sus blusas, sus zapatos favoritos. Se había mudado y él ni siquiera se había dado cuenta. Se dejó caer en la cama, aún sosteniendo el teléfono en la mano. ¿Cuándo lo había planeado? ¿Cómo no se había percatado? Pensó en las últimas semanas, en cómo Luciana había actuado completamente normal, sonriendo, cocinando, preguntando por su día. Todo había sido una actuación. Ella lo sabía todo. Y había estado recopilando evidencias mientras él seguía creyendo que era lo suficientemente inteligente para engañarla eternamente. El pánico comenzó a transformarse en desesperación. Necesitaba ayuda, necesitaba a alguien que lo escuchara, que le dijera qué hacer. Marcó el número de Sofía. Ella respondió al tercer tono, con voz alegre. «Hola, amor. Qué sorpresa que me llames a esta hora. ¿Ya extrañabas mi voz?» «Sofía, tenemos un problema grave». El tono de Dario era tan tenso que Sofía perdió inmediatamente su actitud juguetona. «¿Qué pasó?» «Luciana me demandó. Demanda de divorcio. Sabe todo. Tiene pruebas de todo. Los viajes, el dinero, tus redes sociales, todo». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Sofía habló nuevamente, su voz era fría como el hielo. «¿Cómo que sabe todo? Tú dijiste que ella nunca sospecharía nada. Dijiste que era demasiado ingenua para darse cuenta». «Bueno, me equivoqué. Tiene un abogado, un contador forense, evidencias de cada peso que te di. Esto es serio, Sofía. Muy serio. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Que vaya a hablar con ella? ¿Que le pida perdón?»
necesito que entiendas la gravedad de esto. Ella está pidiendo que devuelva más de 400,000 pesos. Está pidiendo indemnización. Si pierdo este caso, me van a dejar en la ruina. Sofía soltó una risa amarga. ¿Sabes cuál es el problema, Dario? Que hace meses te dije que te divorciases. Meses. Pero tú siempre tenías excusas. Que no era el momento, que necesitabas planear las cosas mejor, que ella tenía parte del dinero. Y ahora mira dónde estamos. Tu esposa te demandó primero porque eres un incompetente que no supo manejar la situación. Dario sintió que la rabia comenzaba a mezclarse con su desesperación. Incompetente, te di todo lo que pediste. Viajes, ropa, dinero, todo. Sí. Y ahora resulta que ese dinero no era tuyo para dar, ¿verdad? Era de tu empresa, de tu esposa. ¡Qué romántico, Dario! Me mantenías con el dinero de ella. Sofía, necesito tu apoyo ahora. Necesito que estés conmigo mientras resuelvo esto. ¿Mi apoyo? ¿Para qué? ¿Para verte caer en la ruina? Porque eso es lo que va a pasar, ¿cierto? Si devuelves todo ese dinero más intereses, ¿con qué vas a mantenerme? ¿Con qué vas a seguir pagando mis caprichos? Pensé que lo nuestro era más que dinero. Sofía rió de nuevo, con más dureza esta vez. Ay, Dario, no seas ingenuo. Tú sabías desde el principio qué tipo de relación teníamos. Yo no nací para estar con un hombre arruinado. Necesito a alguien que pueda mantener mi estilo de vida. Alguien exitoso. Alguien que no tenga una esposa demandándolo por fraude. Así que te voy a dar un consejo. Resuelve tu problema. Y si no lo resuelves en los próximos días, voy a buscar a alguien que sí pueda darme lo que merezco. Dario sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Me estás dejando? Te estoy dando un ultimátum. Arregla tu desastre o búscate otra mujer que quiera estar con un fracasado. La llamada terminó. Sofía había colgado sin esperar respuesta. Dario se quedó mirando el teléfono, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. En menos de 2 horas, su vida perfectamente construida se había desmoronado. Su esposa lo había demandado con pruebas irrefutables, y su amante lo había abandonado emocionalmente porque ya no era útil para ella. Se dejó caer en el sofá de la sala y enterró el rostro en sus manos. Los siguientes días fueron una pesadilla. Dario contrató a un abogado, un hombre mayor, con décadas de experiencia en casos matrimoniales, pero incluso él sacudió la cabeza después de revisar la demanda. Señor Moreno, no voy a endulzarle la realidad. Este es uno de los casos más documentados que he visto. Su esposa tiene pruebas sólidas, testimonios verificables y un informe de auditoría firmado por un profesional certificado. Lo mejor que puedo hacer es negociar un acuerdo que minimice los daños. ¿Minimizar los daños? Está pidiendo más de 400,000 pesos. Y tiene derecho a pedirlos porque usted desvió esos fondos de una empresa compartida. Además, hay indicios de falsificación de firma, lo cual podría derivar en cargos criminales. Si llega a juicio y el juez determina que hubo mala fe de su parte, las consecuencias podrían ser peores. Mucho peores. Pero Dario no quiso escuchar. Estaba convencido de que podría manipular la situación en la audiencia, de que podría conmover al juez con alguna historia creíble, de que podría hacer que Luciana pareciera vengativa e irracional. Después de todo, siempre había sido bueno para salirse con la suya. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Dario hubiera querido. Se vistió con su mejor traje, un conjunto gris oscuro de 3 piezas que le daba un aire de respetabilidad profesional. Se peinó cuidadosamente, se puso su reloj más costoso, roció su colonia favorita. Necesitaba verse como un hombre exitoso, confiable, víctima de malentendidos. Llegó al juzgado familiar media hora antes de la cita, revisó mentalmente los argumentos que planeaba usar, respiró hondo varias veces para calmarse. Entró a la sala de audiencias con paso firme, proyectando una seguridad que no sentía.
Su abogado ya estaba ahí, sentado en la mesa de la defensa, revisando documentos. Dario se sentó junto a él y esperó. 10 minutos después, la puerta se abrió nuevamente y Luciana entró. Dario casi no la reconoció. No era la mujer suave y complaciente que había dejado en casa semanas atrás. Luciana caminaba con una postura erguida, vestida con un traje sastre azul marino que le daba un aire de autoridad. Su cabello estaba peinado en un recogido elegante. Su maquillaje era sutil pero impecable, y sus ojos, esos ojos que alguna vez lo miraban con adoración, ahora lo observaban con una frialdad que lo hizo estremecer. Detrás de ella venía Patricia Mendoza, su abogada, cargando un portafolio grueso lleno de documentos. Y detrás de Patricia, 2 asistentes legales más, también cargando archivos. Luciana se sentó en la mesa de la parte demandante sin mirar a Dario ni una sola vez. Ese desinterés, esa indiferencia total, fue más dolorosa para él que cualquier insulto o grito habría sido. Él no existía para ella. Era solo un problema que resolver, un capítulo que cerrar. El juez entró a la sala y todos se pusieron de pie. Era un hombre de unos 60 años, de expresión seria y mirada penetrante. Se sentó, ajustó sus lentes y abrió el expediente del caso. Buenos días. Estamos aquí para tratar el caso de divorcio necesario promovido por la señora Luciana Herrera en contra del señor Dario Moreno. He revisado la demanda y las pruebas presentadas. Procederemos de manera ordenada. Licenciada Mendoza, puede comenzar presentando el caso de su clienta. Patricia se puso de pie con movimientos seguros. Con su permiso, señoría. Mi clienta solicita el divorcio por causales graves que incluyen adulterio comprobado mediante evidencia fotográfica y testimonial, fraude financiero documentado mediante auditoría contable certificada, uso indebido de recursos conyugales y falsificación de firma en documentos fiscales. Presentamos como evidencia principal los estados de cuenta bancarios de consultores asociados Moreno y Herrera, empresa propiedad conjunta de ambas partes, donde se aprecian desvíos de fondos por un total de 420,000 pesos durante un periodo de 2 años y medio. Estos fondos fueron utilizados por el demandado para financiar una relación extramarital con la señorita Sofía Ramírez, quien será citada como testigo en esta audiencia. Patricia comenzó a presentar documentos al juez. Cada página era una nueva puñalada para Dario. Estados de cuenta con marcadores fluorescentes señalando las transferencias sospechosas. Recibos de hoteles de lujo con fechas que coincidían exactamente con los viajes de trabajo que Dario había reportado. Facturas de joyerías, restaurantes exclusivos, boutiques de ropa de marca, todo a nombre de Sofía Ramírez. El juez revisaba cada documento con expresión cada vez más severa. Además, señoría, continuó Patricia, presentamos capturas de pantalla del perfil público de redes sociales de la señorita Sofía Ramírez, donde se evidencia que ella publicaba fotografías desde las mismas ciudades y en las mismas fechas en que el señor Moreno reportaba estar en viajes de trabajo. Las ubicaciones coinciden con los hoteles cuyos recibos hemos presentado. También incluimos capturas de mensajes de texto entre el señor Moreno y la señorita Ramírez, donde ambos se refieren mutuamente con términos románticos y discuten planes para ocultar su relación de mi clienta. El abogado de Dario intentó objetar. Señoría, esos mensajes privados fueron obtenidos sin consentimiento del señor Moreno. Patricia respondió sin perder la calma. Los mensajes fueron encontrados en el teléfono corporativo de la empresa Consultores Asociados Moreno y Herrera, propiedad conjunta de ambos cónyuges. Mi clienta, como socia al 50%, tenía derecho legal a revisar las comunicaciones realizadas desde dispositivos de la empresa. No hubo violación de privacidad. El juez asintió. La objeción es rechazada. Continúe, licenciada.
Gracias, señoría. Ahora quisiera presentar el informe de auditoría forense realizado por el contador Rodrigo Sánchez. Este documento detalla no solo los desvíos de fondos, sino algo más grave. El señor Moreno falsificó la firma de mi clienta en múltiples documentos contables presentados ante el Servicio de Administración Tributaria para justificar gastos que ella nunca autorizó. Esto constituye falsificación de documentos y pone en riesgo legal a mi clienta ante las autoridades fiscales. El juez tomó el informe de auditoría y comenzó a leerlo con atención. Su ceño se frunció progresivamente. Levantó la vista hacia Dario. «Señor Moreno, ¿tiene algo que decir respecto a estas acusaciones?» Dario se puso de pie, sudando bajo su traje impecable. Intentó usar el tono más convincente que pudo encontrar. «Señoría, es cierto que tuve una relación inapropiada con la señorita Ramírez. Fue un error terrible del cual me arrepiento profundamente. Pero los gastos que mi esposa menciona no fueron tan excesivos como ella los presenta. Muchos de esos viajes sí eran por trabajo. Y Sofía simplemente coincidía en las mismas ciudades por casualidad. En cuanto a las firmas, yo nunca falsifiqué nada. Mi esposa autorizaba los gastos verbalmente y yo simplemente los procesaba». El juez lo miró con escepticismo. «¿Me está diciendo que su esposa autorizaba verbalmente gastos de hoteles románticos, joyerías y regalos para su amante?» Dario titubeó. Ella no sabía para qué eran esos gastos específicos. Yo los presentaba como gastos corporativos legítimos. Entonces, admite que engañó a su esposa respecto al uso de fondos compartidos. Dario se dio cuenta demasiado tarde de que acababa de incriminarse a sí mismo. «Yo lo que quiero decir es que...» «Puede sentarse, señor Moreno. Llamaremos a la testigo mencionada, señorita Sofía Ramírez». La puerta de la sala se abrió y Sofía entró. Estaba vestida con elegancia calculada, un vestido negro ajustado, tacones altos, cabello perfectamente peinado, pero su rostro mostraba nerviosismo evidente. Sus ojos se movían de un lado a otro, evitando mirar directamente a Luciana o a Dario. El oficial de la sala le tomó juramento y ella se sentó en el estrado de testigos. Patricia se acercó con pasos medidos. «Señorita Ramírez, ¿cuál es su relación con el señor Dario Moreno?» Sofía tragó saliva. «Somos amigos». «¿Solo amigos?» Le recuerdo que está bajo juramento. «Bueno, tuvimos una relación romántica, pero ya terminó». «¿Durante cuánto tiempo mantuvieron esa relación romántica?» «No sé, tal vez unos meses». Patricia sacó un documento de su portafolio. «Tengo aquí registros de transferencias bancarias del señor Moreno a su cuenta personal que datan de hace 14 meses. ¿Cómo explica eso si solo fueron unos meses?» Sofía palideció. «Está bien, tal vez fue más tiempo. No llevaba la cuenta exacta. ¿Sabía usted que el señor Moreno estaba casado cuando iniciaron su relación? Él me dijo que su matrimonio estaba roto, que iban a divorciarse pronto, pero no se divorciaron, ¿verdad? De hecho, el señor Moreno seguía viviendo con su esposa, compartiendo cama con ella, mientras también compartía cama con usted. Es correcto. Yo no sé los detalles de su vida marital». Patricia mostró su teléfono con el perfil público de Sofía en la pantalla. «Aquí hay una publicación suya del 8 de marzo de este año. Usted está en Guadalajara, en el Hotel Presidente Intercontinental. ¿Recuerda esta publicación?» «Sí, estuve en Guadalajara por trabajo». «¿Qué tipo de trabajo?» «Contenido para mis redes sociales». «¿Y quién pagó su estancia en ese hotel de 5 estrellas?» Sofía guardó silencio. «Le vuelvo a recordar que está bajo juramento, señorita Ramírez. ¿Quién pagó su estancia?» «Dario me ayudó con los gastos». «¿Le ayudó?» «Aquí tengo el recibo del hotel. La habitación costó 12,000 pesos por 3 noches. Fue pagada con la tarjeta corporativa de consultores asociados Moreno y Herrera. Una tarjeta que debería usarse exclusivamente para gastos de negocio legítimos.
¿Usted cree que financiar las vacaciones de la amante del socio califica como gasto de negocio legítimo? Yo no sabía de dónde venía el dinero. En serio. Porque en este mensaje de texto que usted le envió al señor Moreno, fechado el 15 de abril, usted escribe textualmente: amor, necesito más dinero para el mes. Ya sé que sacas de la empresa, pero si no me das lo que necesito, tendré que buscar a alguien más generoso. ¿Le refresco la memoria ahora? Sofía no pudo sostener más la mirada de Patricia. Bajó la vista, derrotada. Está bien. Sí, sabía que el dinero venía de la empresa, pero yo no forcé a nadie. Dario me daba el dinero voluntariamente. ¿Y cuánto dinero le dio el señor Moreno durante el tiempo que duró su relación? No lo sé exactamente. Permítame ayudarle. Según la auditoría contable, usted recibió transferencias directas por un total de 280,000 pesos, además de los gastos de hoteles, restaurantes y regalos, que suman otros 140,000 pesos. En total, 420,000 pesos. Dinero que no pertenecía solo al señor Moreno, sino que era propiedad compartida con su esposa legítima, la señora Luciana Herrera. ¿Tiene algo que decir al respecto? Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero ya no de tristeza, sino de rabia y humillación. Yo no hice nada ilegal. Si él decidió darme dinero, ese fue su problema. Oh, pero sí hizo algo ilegal, señorita Ramírez. Recibir dinero que usted sabía provenía de desvíos fraudulentos de una empresa la hace cómplice de esos desvíos. Puede retirarse. Estoy segura de que las autoridades fiscales querrán hablar con usted más adelante. Sofía salió del estrado con paso apresurado, sin mirar a nadie. Su testimonio había confirmado todo lo que Patricia necesitaba probar. El juez pidió un receso de 15 minutos para revisar todas las pruebas presentadas. Cuando regresó, su expresión era severa. He revisado exhaustivamente las evidencias presentadas por la parte demandante. Los hechos son claros e indisputables. El señor Moreno mantuvo una relación extramarital durante 14 meses. Desvió fondos de una empresa compartida con su esposa para financiar esa relación y falsificó la firma de su esposa en documentos contables. Estos actos constituyen no solo causales suficientes para el divorcio, sino posibles delitos fiscales que serán remitidos a las autoridades correspondientes. En consecuencia, dictó la siguiente sentencia. Dario sintió que el mundo se detenía. Se decreta el divorcio necesario entre la señora Luciana Herrera y el señor Dario Moreno. Los bienes del matrimonio se dividirán equitativamente, pero con las siguientes salvedades. El señor Moreno deberá restituir a la empresa Consultores Asociados Moreno y Herrera la cantidad de 420,000 pesos más intereses acumulados al 12% anual, suma que deberá ser pagada en un plazo no mayor a 6 meses. Además, deberá pagar a la señora Herrera una indemnización por daños morales de 200,000 pesos. El estudio fotográfico operado por la señora Herrera queda bajo su control exclusivo, así como todos los equipos y activos relacionados con dicho negocio. Finalmente, remito copia de este expediente al Servicio de Administración Tributaria para que determine si hubo infracciones fiscales. Se suspende la licencia profesional del señor Moreno como consultor financiero hasta que las investigaciones pertinentes concluyan. Esta sentencia es inapelable. Se levanta la sesión. El martillo del juez golpeó la mesa con un sonido que resonó en el silencio absoluto de la sala. Dario no podía moverse, no podía hablar, no podía procesar completamente lo que acababa de suceder. Había perdido todo. Su matrimonio, su empresa, su dinero, su reputación profesional, su licencia. En una sola audiencia, su vida entera se había desmoronado. Luciana se puso de pie, estrechó la mano de Patricia y salió de la sala sin mirar atrás. No había triunfalismo en su expresión, no había satisfacción vengativa, solo había paz.
La paz de quien finalmente obtuvo justicia. Los meses que siguieron fueron devastadores para Dario y Sofía. Dario tuvo que vender su auto, su ropa de marca, todo lo que tenía de valor para comenzar a pagar las deudas que el juez había ordenado. La investigación fiscal reveló irregularidades que lo obligaron a pagar multas adicionales. Sin su licencia profesional, no podía ejercer como consultor, así que tuvo que aceptar trabajos temporales mal pagados. Se mudó a un departamento pequeño en una zona alejada, con muebles de segunda mano y paredes que olían a humedad. Sofía enfrentó sus propias consecuencias. En cuanto el caso se hizo público, las marcas con las que tenía contratos publicitarios cancelaron sus acuerdos. No querían asociarse con alguien involucrado en fraudes y escándalos. Sus seguidores en redes sociales comenzaron a abandonarla en masa. Los comentarios en sus publicaciones eran despiadados. La llamaban interesada, destructora de hogares, cómplice de fraude. Su carrera como influencer se desplomó en cuestión de semanas. Desesperada, buscó a Dario, creyendo que al menos podrían consolarse mutuamente en su caída. Lo encontró saliendo de una tienda de conveniencia donde trabajaba como cajero nocturno. Sofía se acercó, todavía vestida con ropa de marca, aunque ya no podía comprar nueva. «Dario, necesitamos hablar». Dario la miró con una mezcla de resentimiento y cansancio. «¿Hablar de qué, Sofía? De cómo tu testimonio ayudó a destruirme. De cómo me abandonaste cuando más te necesitaba. Yo no tuve la culpa de nada. Tú me buscaste. Tú me ofreciste el dinero. Yo solo acepté. Y ahora ambos estamos arruinados. ¿Qué quieres de mí? Pensé que podríamos estar juntos ahora, sin mentiras, sin secretos». Dario rió con amargura. «¿Juntos? ¿Tú y yo? Sofía, tú me dejaste claro que solo estabas conmigo por el dinero. Bueno, ya no tengo dinero, ya no tengo nada, así que no tengo nada que ofrecerte. Pero tú no naciste para estar con un hombre arruinado. ¿No eran esas tus palabras? Pues aquí me tienes, completamente arruinado. Así que vete a buscar a alguien más exitoso, como dijiste que harías». Sofía intentó tocarlo, pero Dario se apartó. «No me busques más, no quiero volver a verte. Me destruiste tanto como yo me destruí a mí mismo, y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias». Sofía se alejó llorando, pero Dario no sintió compasión. No sentía nada más que el peso aplastante de sus propios errores. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Luciana estaba construyendo su nueva vida. El dinero que recuperó del divorcio lo invirtió en ampliar su estudio fotográfico. Contrató a 2 asistentes, compró equipo profesional de última generación, renovó el espacio. Su trabajo, finalmente libre de las distracciones y mentiras de su matrimonio fallido, floreció de manera extraordinaria. Los clientes comenzaron a llegar por recomendación, atraídos por la calidad artística de sus fotografías y su profesionalismo impecable. Luciana participó en concursos de fotografía y ganó varios premios importantes. Su nombre comenzó a resonar en círculos artísticos. Una galería en Madrid vio su trabajo y le ofreció realizar una exposición individual. Luciana aceptó sin dudarlo. Era la oportunidad que había esperado toda su vida. 6 meses después del divorcio, Luciana estaba nuevamente en el aeropuerto internacional. Pero esta vez era diferente. No llevaba maletas olvidadas para un esposo mentiroso. Llevaba su propio equipaje, su cámara profesional y un boleto de primera clase a Madrid en su bolsillo. Mientras caminaba por el vestíbulo, pasó exactamente por el lugar donde su vida había cambiado para siempre. El sitio donde había visto a Dario besar a Sofía. El lugar donde su corazón se había roto, pero también donde su determinación había nacido. Se detuvo un momento, miró alrededor y sonrió. Ya no sentía dolor, solo sentía gratitud.
Gratitud, porque esa traición la había obligado a despertar, a luchar, a reclamar su poder. Miró su boleto. Primera clase. Lo había comprado con su propio dinero, ganado con su propio talento. Nadie se lo había regalado. Nadie podía quitárselo. Luciana abordó el avión. Se acomodó en su asiento junto a la ventana y miró por el cristal mientras el avión despegaba. La ciudad se hizo pequeña debajo de ella. Las luces se convirtieron en puntos diminutos. Pensó en Dario, trabajando en empleos temporales, perseguido por deudas. Pensó en Sofía, con su carrera destruida y su reputación arruinada. No sintió satisfacción vengativa, solo sintió paz. La paz de quien sabe que la justicia finalmente prevaleció. El avión atravesó las nubes y Luciana cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, estaba sonriendo, porque entendió algo fundamental. El mayor golpe no fue descubrir la traición de Dario. El mayor golpe fue descubrir que ella tenía dentro de sí misma la fuerza, la inteligencia y el coraje para reconstruir su vida desde cero, para convertirse en la mujer que siempre debió ser, independiente, exitosa, dueña absoluta de su destino. Y mientras Luciana volaba hacia su futuro brillante, Dario caminaba solo por las calles de una ciudad que ya no lo reconocía como exitoso. Cada vez que pasaba cerca del aeropuerto, recordaba la imagen de Luciana caminando con dignidad, mientras su mundo se derrumbaba detrás de ella. Y se preguntaba, con el peso asfixiante del arrepentimiento, cómo había sido tan estúpido para perder a la única mujer que realmente lo había amado, por creer que podría engañarla eternamente sin consecuencias. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.